No, has hecho un excelente repaso de las etapas y has hecho un excelente repaso de lo que ha sido el mundo en los últimos 50 años, porque eso es el libro y ese ha sido tu gran resumen, dar una vuelta al mundo en los últimos 50 años, acontecimientos más relevantes. En algún lugar de un gran país. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de un libro que se está volviendo muy famoso, de radiante actualidad, El mundo está en venta, la cara oculta del negocio de las materias primas, de Javier Blas y Jacques Farchi, de muchas cosas, entre otras de por qué tienen tanto poder los negociadores, ¿no? de las materias primas, lo que Internet les hizo, ese gran cambio, y también qué tiene que ver el rey emérito de España en todo esto. Además, lo vamos a hacer con un invitado que repite, un invitado de lujo, David Cano. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez. Yo encantado. ¿Te gustó mucho este libro, me dijiste? Me gustó mucho, sí, por varios motivos, como luego supongo que entraremos, pero sí, desde luego uno de mis libros preferidos de estos últimos tiempos. Es que el comercio de las materias primas hoy en día tiene poca importancia, o sea, no le damos importancia, pero y además se mueve a las sombras y poca gente conoce cómo va. Esos intermediarios que influyen, realmente influyen mucho en el mundo y en la geopolítica. Lo vamos a ver, ¿no? Cómo mueven casi todo el trigo, el cobre, el aluminio, la gasolina, ¿no? Pero es que poca gente conoce esto. Y incluso entre ellos mismos, entre los propios negociadores, no se relacionan. Para los conspiranoicos, ¿no? Que piensan que se reúnen todos, ¿no? Y se ponen de acuerdo en poner el precio, ¿no? Vamos a, ¿no? a subir el precio del trigo. No, no, entre ellos tampoco se hablan y ellos mismos compiten. Exacto, eso es para mí una de las primeras sorpresas positivas, porque aunque yo era más o menos consciente, hasta que no te pones a leer el libro, no te das cuenta de que un negocio como el de las materias primas, que al final, de forma directa o indirecta, cualquier ciudadano del mundo consume materias primas. Y además sucede que, bueno, la oferta de materias primas está concentrada geográficamente en unos pocos países. Es decir, hay una diferencia importante entre dónde se producen las materias primas y dónde se demandan, y por tanto resulta obvio la necesidad de que tiene que haber intermediarios. Bueno, pues hay muy pocos intermediarios. Y uno podría haber pensado que tendría que haber muchísimos más intermediarios, dado Sí, la abundantísima demanda de las materias primas, pero es verdad que qué pocos y qué poco conocidos. sí. 10 dicen, Javier dice que son como 10 empresas principales las que controlan casi todas las materias primas, ¿no? Y Exacto, además por familias. exacto. Y eso es, y todos, o la mayoría, y parece lógico, inmensamente ricos. Y muchos de ellos, y eso también me sorprendió a mí, situados en Suiza, ¿no? En unas pocas ciudades suizas que yo debo reconocer que algunas de las mismas ni las había oído inicialmente, ¿no? De hecho, una de las mayores fortunas de España es Daniel Maté, que es un alto ejecutivo de Glencore, también una de las empresas más importantes, ¿no? Que a lo mejor hay gente que le suena porque se relacionó hace unos años con paraísos fiscales, cuando salieron tantas noticias. Y Glencore, la única compañía cotizada, porque este es el otro de los elementos diferenciales. No se les conoce porque la mayoría son empresas privadas, privadas en el sentido de que no están listadas en los mercados financieros. La única compañía pública, la única compañía listada es Glencore, que ha sido la única compañía que se ha visto obligada, bueno, pues a rendir cuentas de forma mucho más pública y no solo de sus actividades, sino efectivamente de los ejecutivos que Mm. componen bueno, que componen esa compañía. Una compañía Glencore que conviene recordar que capitaliza 63.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, bueno, eso sería la tercera compañía del IBEX, ¿no? Tamaño de 63.000 millones de euros es una compañía con un tamaño bien relevante, ¿no? Y es verdad que una compañía
que está cotizando en máximos, derivado de esos máximos del precio de las materias primas. Sí, 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 sí. Aunque si miramos la cotización de Glencore, vemos que a 20 años ha estado como plana. Obviamente subido, bajadas, ¿no? Pero realmente a 20 años no ha tenido esa gran subida que han tenido, por ejemplo, las empresas tecnológicas. Por eso a lo mejor también Claro, están como más escondidas, ¿no? No se le da tanta importancia porque nos hemos enfocado no más en empresas growth, en empresas que si Google, que si Amazon, ¿no? Porque no han parado de crecer y claro, en cambio exacto. una tercera parte de, del comercio es esto, mundial, son las materias primas, una tercera Exacto. parte. Sí, 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 sí. Es que yo diría lo que comentaba al principio, yo creo que todos los ciudadanos del mundo, todos los ciudadanos del mundo, de forma directa o indirecta, consumimos materias primas. Ahora casi todos consumimos tecnología, pero yo creo que el número de usuarios, insisto, de forma directa o indirecta de materias primas es muy, muy superior, ¿no? Y de ahí que todos tengamos que estar pasando por, o que todos seamos Ujú. clientes de Sí, estos. sí, sí. Ahora hablaremos más sobre todo esto, pero antes quería comentar un poco las características, ¿no? De estos negociadores que comentan Javier y Jack, que dicen que son personas muy trabajadoras. O sea, lo primero es el trabajo, antes que la familia, antes que nada, pero a la vez también les gusta mucho la aventura y el riesgo, ¿no? Van a países desconocidos que están en guerras. Su objetivo principal es el dinero, por encima de la moral. Por ejemplo, en el régimen de apartheid, cómo les venden petróleo, cómo consiguen venderles petróleo, solo que al doble de precio del mercado, pero cómo lo consiguen. También que saben hacer amigos en todos sitios. O sea, son unas personas que se conocen a todo el mundo, a toda la sala en un momento, se acuerdan de todos los nombres de las personas, de sus hijos, de qué le gusta, pero a la vez son muy duros con los negocios, ¿sabes? O sea, la, la pela es la pela. Y también que los más veteranos tienen pocos estudios porque empezaron en las salas de correos de adolescentes. Ya las últimas generaciones no, ya vienen de estudios. Pero las primeras, como Mark Rich, empezaban ahí, en esas salas de correos típicas. Y también quiero decir que este sector es un sector que está poco regulado y a la vez actúan a veces como bancos. Sobre todo son ellos bancos para gobiernos poco conocidos, es decir, les prestan dinero, pero ellos también utilizan bancos. Y no bancos de inversión, como podemos pensar, ¿no? Utilizan bancos comerciales que todos conocemos. Por ejemplo, Mark Rich, que ahora hablaremos de él, utilizaba el BNP, que yo cuando vivía en Francia era mi banco. Pero, como decías tú, ¿no? De geopolítica, no son políticos realmente. Uno decía que no son ni rojos ni azules, ellos son verdes, como el dólar, Por el dólar. por el dólar, ¿no? Sí, solo les interesa el dinero, ¿no? Exacto. Fíjate, de Marrich, que has comentado, a mí me sorprende el dato, ¿no? De que él fue el que creó el mercado spot del petróleo en 1970, creo que comenta el libro, ¿no? Yo pensaba que ese mercado de contado, un mercado de contado del petróleo, ya hubiera existido antes, pero es verdad que cuando luego miras la evolución del precio del petróleo, realmente estaba muy parado en 70 o estaba muy concentrado en las famosas Seven Sisters, ¿no? Esas grandes compañías petrolíferas que eran ellas las que dominaban, pero no había un mercado como tal. Y esto es lo que empezó a crearse también con la independencia de los principales países productores de petróleo. En fin, esa turbulencia, ¿verdad? O esos cambios estructurales que hubo en la economía del petróleo a partir de los 70 y que este señor, un solo señor, supo aprovechar de forma muy, muy clara y él, con la creación de ese mercado al contado del petróleo, bueno, pues se convirtió bueno, en los principales dinamizadores del petróleo y lo has dicho muy bien, ¿no? Creando su propia compañía, Mark Rich Co., que luego también tuvo sus problemas, porque en el año 93, ¿no? Pues tuvo que irse de su propia compañía y luego, bueno, ese fue el origen de Glencore y transfigura, ¿no? Precisamente Mark Rich. Por lo tanto, Philip Brothers, Mark Rich y luego Glencore y transfigura. Nombres que no lo sé, a mí ya me suenan todos después de haber leído el libro, pero yo creo que efectivamente ni Mark Rich, ni Philip Brothers, ni Glencore igual sí, Transfigura son tan conocidas
para la súper importancia que tiene en la economía mundial. Y además, todo esto de Mark Rich se explica en su biografía de Daniel Amann, que se llama El Rey del Petróleo, y es muy buena. O sea, yo la recomiendo mucho. De hecho, a mí me gustó más ese libro que este, también porque leí primero ese libro, entonces es difícil, ¿no? Me descubrió el mundo, ¿no? Este mundo de negociadores y de algunas historias increíbles, ¿no? Como la de Israel, con el acueducto. Y está en ese libro. Entonces yo también lo recomiendo mucho ese libro. Y como Mark Rich huye, ¿no? De Estados Unidos porque les acusan a él y a otros comerciantes, les acusan de medio centenar de delitos financieros, pues incluido evitar pagar impuestos, falsos testimonios, relaciones comerciales con Irán cuando estaba prohibido. ¿Y el que hace antes de que empiece el juicio? Se va, huye a Suiza. Entonces, no se celebra ni el juicio. Entonces, durante décadas, Suiza le protegió hasta que llega Bill Clinton y el rey emérito de España, ¿no? Y el último día de Bill Clinton como presidente lo indulta. Justo antes de irse, en, hace 20 años, lo indulta, que eso es gracias a una campaña que había hecho la exmujer del propio Mark Rich. El rey Juan Carlos pidió personalmente a Bill Clinton que ese indulto. Entonces, pues son todas estas historias, o como Mark Rich tenías en sus oficinas sellos de las aduanas de todo el mundo cuando le interesaba, ¿sabes? Esas cositas que dices, Sí, sí. Sí, sí. Por eso digo, ¿no? Lo de los personajes, independientemente de las compañías, y claro, personas que han sido tremendamente poderosas, o Andy Hall, que es otra persona de la que se habla, de nuevo, un personaje que yo no había oído nunca, luego ya me he encargado de interesarme por él, ¿no? Y saber quién fue, y Andy Hall fundamentalmente estuvo muy bien posicionado, bueno, pues en la guerra de Irak, Kuwait, ¿no? Cuando sabéis que en 1990 Kuwait es invadido por parte de Irak, ahí el precio del petróleo también experimenta una fuerte subida, pasa de $17 a $37. Bueno, pues ahí estaba Andy Hall, que es el que sacó partido. sí, 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 sí. Y también algunas otras historias, ¿no? Como la de los principios de los años 90, cómo le dieron estas empresas préstamos a Fidel Castro, ¿no? O Jamaica, que eso también no lo conocía. Varias veces salvan al gobierno. Luego el propio gobierno se da cuenta, ¿no? de lo que hacen y la gente se queja, pero a la vez le vuelven a pedir que los salven porque se quedan sin materia prima, ¿no? Llaman a uno de ellos a las 2 de la mañana. El gobierno de Jamaica le llama desesperados porque se han quedado sin petróleo, y entonces ellos al principio dicen, ¿pero qué quieres que haga yo? Pero luego consigue desviar, ¿no? Un buque de petróleo para que iba a dirección a Estados Unidos para Jamaica. Y que creo que no era una cuestión de ideología, porque han podido ayudar a dictadores de izquierda, dictadores de derecha, simplemente era cuestión de querer ganar dinero o incluso sentirse poderosos y ser conscientes de que ellos, una determinada persona, son capaces de mantener o de derrocar regímenes, ¿no? Con lo cual, una vez que ya uno es rico, pues seguramente que tienes otras motivaciones u otros intereses que te llevan a tomar ese tipo de decisiones. Y eso lo pueden hacer, o lo han podido hacer, intermediarios de materias primas, en cierto modo desconocidos por el común de todos nosotros, que es lo que a mí más me ha sorprendido, ¿no? Y yo creo que siguen haciéndolo. Mira, en 2011, la guerra de Libia, cómo ayudaron a los rebeldes contra Gaddafi, dándoles un crédito de $1.000 millones hace nada. Y ahora con todo el tema del trigo, de otras materias primas, del gas ruso, no podemos saber. El gas, pues a lo mejor no llega a Europa, se va a China o se va a India, pero por otro lado va a llegar. Que el ciudadano de a pie acabe pagando más por las materias primas, porque por un lado o por otro acabarán consiguiéndolo.
Claro, ahí surge el conflicto y bueno, sí, el conflicto, ¿no? Yo estoy convencido de que ahora este libro podría escribir un capítulo sobre lo que está pasando con Rusia. Y alguien diría, bueno, pues eso no es ético. No es ético que un país que ha invadido a otro y que está en Que guerra. están aprovechando esta coyuntura. Al final, si no lo hace uno, lo hace otro. Y quería comentar las 4 etapas que destacan Javier y Jack. La primera etapa es la de las nacionalizaciones de las petroleras, lo de las 7 hermanas. Eso fue sobre todo en Oriente Medio, ¿no? Antes 7 empresas controlaban el petróleo, ponían el precio, lo decidían. ¿Qué pasó? Que ellas solas dijeron que se tenía que bajar el precio del petróleo. Entonces, muchos países y muchas empresas se quejaron y lo que hicieron es nacionalizar esas empresas. Y ahí es donde apareció Mark Rich y les ayudó a vender ese petróleo, porque antes no podían vendérselo a nadie, solo a 7 empresas. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la caída de la Unión Soviética, donde conseguían comprar materia prima al 25% del precio del mercado global. O sea, imagínate, ¿no? El beneficio que podían sacar de ahí, justo cuando se cayó la Unión Soviética y empezaron a ver los primeros oligarcas rusos. Gracias a estos negociadores generaron estos oligarcas. Que el mayor problema en ese caso era, y dificultad, era sacar la materia prima de Rusia. Eso era lo más difícil. O los últimos años con Putin. Putin a lo mejor no seguiría en el poder si no fuera por estos negociantes, porque es uno de los países con más materias primas. Pero bueno, de Putin no quiero hablar más porque ya tenemos un podcast solo dedicado a él, ¿vale? Vamos a la siguiente etapa, que es la etapa de China, cómo crece y se urbaniza. Hace 20 años, que no hemos comentado nada sobre ello. Hace 2 días, cómo aumenta esa gran demanda para la construcción, alimentación, para el combustible. Eso fue un boom increíble. Eso es una tercera etapa que marca unos grandes beneficios para todas estas empresas. Otra etapa que dicen Javier y Jack, la cuarta, crecimiento de las finanzas en la economía global. Cómo los comerciantes primero ya podían comprar sin tener cash, porque antes en los 50 y los 60 solo no había créditos para ellos. Luego hay créditos. Y luego ya los futuros, ¿no? La siguiente etapa es los futuros. Y luego esta última etapa, que sería la de Internet, porque estas empresas muchas veces jugaban, ¿cómo decirlo? Pues sí, la información de un sitio y de otro no está igual, ¿no? El precio de la materia prima en un sitio o en otro, ¿no? Van a Jamaica y no saben que en China se está vendiendo al triple esa misma materia prima. Antes no se sabía, era más difícil saberlo, pero ahora con Internet en un segundo lo ven. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Que todas estas empresas cada vez tengan que comprar y vender más. Es decir, que sus beneficios se basen en volumen. Por eso han crecido más y de ahí viene la salida a bolsa de Glencore. Porque querían crecer más, porque veían que si no crecían más, si no aumentaban el volumen de compras, si no conseguían más créditos, pues no iban a conseguir beneficios. Eso hizo que salieran a bolsa. No les interesa a estas empresas salir a bolsa porque hacen muchas cosas por detrás, por geopolítica, no les interesa nada, pero Glencore, pues por necesidad lo hizo. Luego, seguramente, casi seguro que se arrepintieron. Sí, sí. No, has hecho un excelente repaso de las etapas y has hecho un excelente repaso de lo que ha sido el mundo en los últimos 50 años, porque eso es el libro y ese ha sido tu gran resumen, dar una vuelta al mundo en los últimos 50 años, acontecimientos más relevantes. Y fíjate, yo solo añadiría, a mí el tema de Glencore y Asea Bolsa estoy de acuerdo contigo, yo creo que se arrepienten y tener, no sé, intuyo, que se pueden arrepentir y por eso otros no han querido salir porque hay que dar muchas explicaciones, además en una capa actual en donde, bueno, pues aparece el gran reto, que es la sostenibilidad. Yo creo que en este mundo al que vamos, donde se va a tratar de emitir las emisiones de dióxido de carbono, se va a tratar de emitir al máximo posible la contaminación, bueno, hay que ver cuál es el encaje que puede tener el mundo de las materias primas. Y yo diría que encaje va a haber,
porque es verdad que tal vez se va a comprar y vender menos petróleo, menos gas natural, menos carbón a futuro, pero a cambio se van a comprar otras materias primas. Esta es la parte que yo he echado un poco en falta en el libro, lo toca al final, pero muy, muy poco, y tal vez para una continuación, y es las nuevas materias primas. O sea, ¿quién son los agentes que intermedian el litio, las tierras raras, el cobalto, el grafito, todos esos materiales que son necesarios, por ejemplo, pues para la energía eléctrica, para los semiconductores, para los coches eléctricos y demás? Y ahí, y creo que los protagonistas principales vuelven a ser o son los chinos, como en tantas otras cosas. E insisto, que en la parte final hace ahí un pequeño apunte y será la nueva etapa, o si quieren, las dos nuevas etapas, y tendremos que ver a futuro qué es lo que sucede, es cómo conviven las antiguas compañías intermediarias de materias primas y las materias primas más convencionales con esta ola que tenemos ahora de descarbonización, de sostenibilidad, de evitar el cambio climático, y por otro lado, quiénes van a ser los agentes que intermedien todas estas materias primas que se van a utilizar fundamentalmente para conseguir una economía más verde y más vinculada a la electricidad. Porque gran parte de esas materias primas están en China o están en África, donde China se ha posicionado. Y pudiera suceder que los intermediarios del futuro de estas materias primas también sean chinos, ¿no? Y por lo tanto, lo hemos dicho al principio, si uno de los ejes está en Suiza, bueno, pues tal vez el eje también en esto, también en la intermediación de las materias primas, se desplace hacia Oriente y se desplace hacia China. Y para ir finalizando, la conclusión que sacan Javier y Jack es que estos intermediarios son necesarios realmente, pero a la vez hace falta que estén más controlados. En Estados Unidos ya desde hace varios años hay muchos juicios, se están poniendo multas a las empresas o a los bancos que financian a esas empresas, pero sigue habiendo mucho descontrol, mucha falta de información y a la vez el ejemplo de 6 empresas controlan el trigo y la soja, pero esa escasez que ha creado Ucrania, ¿no? Por culpa de la guerra, gracias a estos intermediarios, han conseguido que siga habiendo, ¿no? Materia prima en todo el mundo, ¿no? Sin ellos no es que estaría caro, es que a lo mejor no habría directamente, ¿no? Esto va a generar polémica, lo que has dicho y lo que yo voy a decir ahora, porque yo creo que sí que es necesario, como defienden los autores, que hace falta un poco más de supervisión y de regulación sobre los intermediarios de las materias primas. Insisto que sé que puede generar polémica porque habrá quien considere que no, que hay que dejarlo libre, que es un libre mercado. Y yo creo que no, porque al final es un oligopolio en la práctica, porque son muy pocos los agentes, porque el proceso de fijación de precios creo que tiene un punto de opacidad. Creo que la fijación de precios no es transparente. No es un mercado eficiente, podríamos decir, como lo es el S&P, donde la función de oferta y de demanda se van ajustando prácticamente en tiempo real. Creo que aquí no se ajusta de tal forma y creo, como digo, que habría que intentar, bueno, no sé, que al menos hubiera más explicaciones sobre esa determinación de la fijación de precios. Y porque además, y aquí ya viene el componente más humano, íbamos a decir, porque está jugando con cosas de comer. ¿Cuál es el problema? Bueno, el que hemos estado comentando. ¿Quién supervisa o quién regula una operación de petróleo que se compra en un país A, que lo compra un intermediario de un país distinto, que se transporta a través de un barco que es de otro país absolutamente diferente, que está financiado por un banco de otro país distinto, que va a ser descargado en un país totalmente distinto y que luego va a ser refinado en otro país? Por lo tanto, claro, ¿quién interviene ahí? ¿Quién es el organismo? ¿De qué país es el que se puede responsabilizar de hacer toda la trazabilidad y de tratar de regular? Sí, es muy complicado y además hay diferentes baremos de regular, ¿no? Para alguna gente será mucho regulación, otros pocos, pero ahora sí, cambiando de tema totalmente y para cerrar definitivamente el podcast, quería preguntarte qué libro que te has leído este año te ha gustado más.
Muy bien, bueno, pues fíjate, a mí el que tal vez me ha gustado más porque me ha hecho reflexionar más los peligros de la moralidad, de Pablo Malo, de Deusto, ¿no? Es un libro, no es fácil, debo reconocer, es un libro de psicología evolutiva, por lo tanto, pero es un poco, me sirve para entender un poco la sociedad actual. Y me sirve para tratar de entender esas luchas que tenemos cada vez más acentuadas entre el nosotros y el ellos, ¿no? Y que se ve en las redes sociales y que se ve en la política. Yo sí tengo un punto de miedo sobre esa radicalización que estamos observando en las sociedades, ¿no? El nosotros contra el ellos. Y hay una cierta explicación evolucionista. Al final, y es un poco lo que hace el autor, trata de explicar, bueno, pues que seguramente eso lo llevamos en nuestros genes, ¿no? En nuestro ADN, el hecho de que pertenecemos a una determinada tribu, queremos ser parte de esa tribu y tratamos de luchar contra aquellos que tratan de, o que pueden llegar a interferirnos, ¿no? Muy bien, sí, sí. De hecho, es un libro que siempre he querido dedicarle un podcast. Algún día lo haré, porque es un libro que sí, sí, que te abre la mente. Es increíble, ¿no? Como la moral también está en parte de nuestra biología, nuestros genes. Y pues, David, muchas gracias de nuevo por haberte pasado por aquí, por charlando con libros. Un placer. Ha sido un placer. Gracias a ti por contar conmigo. Hasta la próxima. Chao.